Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a hablar sobre un tema muy interesante de la República Restaurada, que pertenece a la materia de historia. Bienvenidos. Una vez que Maximiliano de Habsburgo fue fusilado, aproximadamente un mes después de su fusilamiento en el Cerro de las Campanas, en Querétaro, esto marcó el derrumbe del Segundo Imperio y la derrota definitiva de los conservadores, con lo que comienza una nueva etapa para la República. Es por eso que se le conoce a este periodo como la República Restaurada, porque después de pasar 5 años en guerra, huyendo de un lugar hacia otro por todo el país, resistiendo contra un príncipe autoritario que venía de Europa, también, pues el gobierno republicano de Benito Juárez por fin puede retomar el control de toda la nación. Por eso, a esta etapa de nuestra historia también se le suele llamar el triunfo de la República. La derrota del Segundo Imperio y de los conservadores puso fin a la disputa entre los diferentes modelos políticos que se buscaron implantar en los bandos de los que vamos a hablar el día de hoy, que sería del lado conservador la monarquía y la república que venía del lado liberal, el centralismo y el federalismo, conservadores contra liberales. Aquí es cuando el triunfo de los liberales sienta las bases de un Estado republicano, federal y laico. El grupo liberal, al no tener un enemigo común, pues se dividió. Ahora resulta que ellos crearon su propia división. Al finalizar la guerra, como medida económica, se disminuye el número de elementos en el ejército. Esta medida pues causa molestia entre los generales, además de que existían problemas como los bandoleros, que eran ladrones en las carreteras o caminos que había en esa época, la guerra de castas, es decir, problemas que había entre los grupos indígenas y el problema con los indios nómadas del norte del país. Esta situación hacía ingobernables algunos puntos de nuestro país, pero para restaurar el orden en toda la nación y resolver todos esos problemas que afectaron a la población, el gobierno tuvo que tomar diferentes medidas. Cada una de estas medidas intentaba responder a una problemática específica. Ahora vamos a identificar cada una de estas problemáticas de la época y luego lo vamos a relacionar con las medidas que se pensaron para darles una solución. La primera de estas problemáticas era la necesidad de legitimar al gobierno republicano. Legítimo significa, en este caso, conforme a las leyes. Que algo sea legítimo significa que se considera justo, verdadero o razonable. Legitimar, por lo tanto, significa lograr que algo sea considerado justo, auténtico y válido. El gobierno buscaba que el pueblo mexicano le aceptara como una autoridad verdadera. Uno de los principales problemas durante la República Restaurada era convencer a la población de que el gobierno era legítimo, o sea, legal, válido y justo. En 1867 no todas las personas en el país estaban de acuerdo con que Benito Juárez siguiera siendo presidente. Él asumió el poder ejecutivo de manera interina en 1858, cuando estalla la Guerra de Reforma. Luego, en 1861, al triunfo de la Guerra de los Tres Años, fue electo presidente y debió haber concluido su periodo presidencial en 1865, pero por la intervención y el Segundo Imperio se acabó prolongando. Es por lo tanto que hasta 1867 ya habían pasado casi 10 años entre guerras civiles, intervenciones extranjeras y el Segundo Imperio, cuando Juárez estuvo ocupando la silla presidencial. Y este era uno de los argumentos principales de quienes criticaban al gobierno y no reconocían su legitimidad. Entonces, hoy en día sabemos que nuestros gobiernos duran 6 años. En el país el presidente de la República, una vez que se elige, dura un sexenio. Antes en esta época, su periodo era de 4 años. Sin embargo, como podemos ver por diferentes circunstancias, Benito Juárez ya tenía 9 años en el poder y duraría otros aproximadamente 5 debido a lo que fue hasta 1872, que es el año de su muerte. Entonces, sumándolo a esto, dura 14 años en el poder. Ya era bastante cansado para la nación, evidentemente, y era justa hasta cierto punto la molestia que tenía la población ante la prolongación del gobierno de Juárez.
Pero, ¿qué medida adoptaría el gobierno para recuperar la legitimidad? La mejor forma de legitimar al gobierno era a través de unas elecciones democráticas. La idea era que si el pueblo elegía a sus propios representantes, entonces el gobierno sería considerado legítimo, válido y aceptable. Los conflictos que se desataron no llegaron a tener la magnitud de una guerra civil o una intervención extranjera, pero sí es importante recalcar que no todos los liberales pensaban igual y una parte importante del Partido Liberal ya no estaba de acuerdo con que Benito Juárez se reeligiera. Este era otro aspecto importante. En esta época no estaba prohibida la reelección, entonces por eso que un mismo candidato pues podía volverse a postular como presidente. La Constitución de 1857 no prohibía que la persona volviera a ocupar el cargo que ya había ocupado anteriormente. Para estas elecciones compiten tres candidatos: Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz, un nombre que les va a sonar bastante conocido más adelante. A Benito Juárez ya lo conocemos. Sebastián Lerdo de Tejada era un abogado veracruzano, liberal, radical como Juárez, que había sido su mano derecha desde los tiempos de la Guerra de Reforma. También estaba Porfirio Díaz, que en esa época rondaba los 30 años y era enormemente popular por sus hazañas como jefe del ejército liberal en contra de la invasión francesa. Benito Juárez, a pesar de que el Partido Liberal estaba muy dividido internamente, no podía negarse que su popularidad era bastante alta, así que el Congreso terminó por pronunciarlo como el ganador. El ejemplo más claro de esto es que, después de las elecciones, Porfirio Díaz se rebela contra el gobierno de Benito Juárez. Porfirio Díaz representaba al sector liberal del ejército. Justamente bajo el gobierno de Juárez, ya después de la guerra, los militares empiezan a perder el poder que habían tenido antes, y sentían que no estaban siendo tomados en cuenta por el gobierno. A lo largo de toda la República restaurada, tanto el gobierno de Juárez como el de Lerdo tuvieron que enfrentarse constantemente con levantamientos militares en distintas partes del país y Porfirio Díaz era uno de los líderes de esos levantamientos. Entonces, tenemos entendido que, por un lado, los gobiernos de la República restaurada buscaron que el pueblo los reconociera como autoridades legítimas y en ese proceso se enfrentaron con la rebelión de los militares. Al mismo tiempo, otra característica de este periodo es que se trata de una época de reconciliación, pues las cicatrices que dejaron los constantes conflictos entre liberales y conservadores eran bastante profundas. ¿Cómo intentaría entonces el gobierno de Juárez reconciliar al país? Una cosa, aquí la palabra reconciliar pues significa perdonar y también significa volver a establecer un vínculo que se había dañado por algún conflicto. Entonces, te vamos a dar una pista aquí. La solución se planteó con algo que el mismo Juárez dijo en 1867. No ha querido ni ha debido antes el gobierno, y menos debería a la hora del triunfo completo de la República, dejarse inspirar por ningún sentimiento de pasión contra los que han combatido. Fue como se logró la reconciliación, perdonando a sus adversarios, ya que con aquellos que habían apoyado al Segundo Imperio, comenzó a implementar medidas como modificar la confiscación de bienes por pagos de multas. Es decir, que en vez de que a las personas que apoyaban al Segundo Imperio se les quitaran sus propiedades por haber apoyado a un régimen que no era el auténtico, ahora se les cambió por multas, nada más tenían que pagar una multa económica. Disminuir las penas de cárcel de algunos condenados también fue otra de las medidas y establecer una ley de amnistía para que algunos de los que perdieron sus derechos pudieran recuperarlos. En este caso, la amnistía significa, pues, propiamente perdonarte los cargos que se te habían imputado o que se te habían otorgado y entonces hacer un borrón y cuenta nueva. La idea era darle la vuelta a la página y no permitir que los conflictos que ya habían pasado obstaculizaran el progreso de nuestro país. Otro gran problema que afectaba a la nación en ese entonces, como ahora, era la crisis económica. Todos los años de guerra, las deudas y los cambios de gobierno seguían teniendo en ruinas la economía del país. Y solo hasta los tiempos de la República restaurada empezó a ser posible aplicar medidas necesarias para cambiar la situación.
¿Qué medidas adoptaría el gobierno de Juárez para afrontar la crisis económica? Pues para solucionar esos problemas casi siempre buscó disminuir los gastos públicos y también se buscó incrementar el dinero que se generaba. ¿Cómo se imaginan que lo hicieron para disminuir el gasto y aumentar la producción? Una de las formas en las que se redujeron los gastos de nuestro gobierno fue el cambio en el impuesto al papel sellado por el timbre que se hizo en 1870. Resulta que en aquella época, para poder tener un documento oficial como las actas de nacimiento, era necesario pagar un impuesto para conseguir un papel especial que tenía el sello del gobierno. Y solo era sobre este papel con el sello oficial que se podían hacer dichos documentos. Era complicado y además costoso porque era muy difícil distribuir estas hojas y sellar cada una. Resulta que en vez de estar sellando una por una estas hojas, se empezaron a imprimir estampillas adheribles que podían pegarse en cualquier papel para darle validez oficial. Fue un cambio provechoso para muchos otros países que ya hacían cosas como esta y con ello habían logrado ahorrar muchísimo dinero. Pero esta no fue la única medida para ayudar a la economía. ¿Te acuerdas de la ley Lerdo? La ley Lerdo trataba sobre la desamortización, con la que se buscaba nacionalizar las propiedades de la iglesia para dividirlas y venderlas, de tal forma que el gobierno pudiera quedarse con una parte de esas ganancias. Además, gracias a esta ley, empezó a cambiar rápidamente la infraestructura antigua y colonial de las ciudades. Con la venta y distribución de los viejos terrenos de la iglesia, las ciudades empezaron a cambiar. Entonces, donde solo había antes un convento enorme, ahora había casas y edificios nuevos. Se trazaba el paso de una nueva avenida, se hacían obras de drenaje, etc. En otras palabras, la ley de desamortización modificó la forma de la propiedad y le dio más recursos económicos al gobierno. Otra medida que también fue muy importante es que se tomó en esta época para resolver la crisis económica el impulso de la construcción del ferrocarril. Como recordarás, uno de los problemas más graves de nuestro país a lo largo de este siglo eran las grandes distancias que separaban todo y las pésimas condiciones de los caminos. Recordemos que ya habíamos hablado de que Maximiliano fue uno de los primeros en traer las líneas de ferrocarril y que empezó a trabajar sobre este proyecto. Entonces, en el gobierno de Juárez, el ferrocarril se construyó para apoyar el comercio, agilizando las rutas y conectando ciudades y pueblos que hasta entonces habían sido completamente aislados. En este caso, completando un proyecto que ya había iniciado Maximiliano de Habsburgo durante el Segundo Imperio. ¿Y de qué manera finalmente atendió el gobierno de Juárez el rezago educativo? La educación fue el tema central de los gobiernos de la República Restaurada. Después de que la Constitución de 1857 se encargara de establecer que la educación sería laica, o sea, independiente de cualquier religión, durante la República Restaurada se trató de lograr que la educación también llegara a ser gratuita y obligatoria. Fue en esta época que se funda la Escuela Nacional Preparatoria y una multitud más de institutos y escuelas primarias que poco a poco se encargarían de ir educando a la población. Espero que el tema de hoy les haya gustado, que les haya permitido aprender un poco más. Nos vemos pronto, cuídense mucho, les mando un saludo. Hasta luego.